El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Hemos estado repasando algunos textos de la epístola de Pablo a los Gálatas en donde se habla de distintos aspectos de la cruz. Se ha presentado la cruz como lugar de redención, como lugar de adopción, como lugar de tropiezo, y llegamos hoy al séptimo y último de los datos que Pablo apunta en esta carta sobre la cruz. Capítulo 6, versículo 14. Dice así: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. La cruz es el lugar donde Dios hace provisión de poder para la vida victoriosa. Para el mundo, la cruz es tropiezo. Para los hombres no regenerados es locura, pero para el creyente es poder de Dios para salvación. La cruz abre el camino de victoria en la experiencia de la vida cristiana, conduciéndolo a una práctica de vida imposible para el hombre natural, para el no regenerado, pero natural y propia de aquel que ha creído en Cristo y ha sido regenerado por el Espíritu Santo. El versículo que leímos presenta tres aspectos. En primer lugar, el mundo. Dice el texto de Pablo: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En segundo lugar está la provisión de poder sobre el mundo, y es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar está la bendición, y la bendición se expresa con la satisfacción de la frase con que introduce Pablo el texto cuando dice: jamás acontezca que yo me gloríe. La gloria nuestra es la cruz de Cristo que facilita los recursos necesarios para vencer sobre el mundo. Primeramente, pues, el mundo. La palabra mundo es una palabra que tiene varias acepciones en la Escritura y de forma muy especial en el Nuevo Testamento. La palabra mundo se usa para referirse a la tierra como morada del hombre. Estamos viviendo en el mundo. La tierra es el mundo donde los hombres tienen su residencia y donde los hombres viven su experiencia vital, que se llama de esa manera, se llama vida. Se usa, por tanto, para referirse también al mundo de las personas. Es decir, si las personas viven en el mundo, cuando hablamos de personas y de grupos de personas, estamos hablando también de un concepto que tiene vinculación y que es el concepto mundo. Y en este concepto comprende también la organización propia en la que las personas del mundo están viviendo. En tercer lugar, se utiliza, y esta es la parte que muchas veces la Biblia usa, Juan sobre todo utiliza esto de muchas maneras, según Pablo utiliza carne, Juan utiliza también mundo, se usa para referirse a un sistema espiritual organizado en oposición con Dios. Pablo utiliza en este versículo ese término o esa acepción de la palabra cuando dice: lejos esté de mí gloriarme. Solo en la cruz de Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El alcance espiritual de concepto mundo viene determinado por el hombre. El hombre, a causa de la caída, permitió la entrada del pecado en esa esfera, de manera que porque todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Este mundo, metido, sumergido, involucrado con el pecado, que funciona precisamente en esa área, en esa esfera, está bajo el juicio de Dios. Todo el mundo está orientado a un juicio divino por el pecado
que se produce a veces en el tiempo presente, se produjo en el tiempo pasado en algunas ocasiones y tendrá un juicio definitivo en el futuro, en la introducción de una nueva creación de Dios en cielos nuevos y en tierra nueva. El mundo, en el ambiente espiritual, tiene su propia sabiduría. Y a causa de que es una esfera donde el pecado se manifiesta, la Biblia dice que toda la sabiduría del hombre es necedad para con Dios, es decir, es un razonamiento sin sentido lógico que se opone abiertamente a Dios. Además de esto, el mundo tiene un orden establecido en una forma de corrupción manifestada en muchos aspectos. La ley del mundo, las leyes también de las naciones, permiten prácticas corruptas. La moral del mundo es la moral propia de quienes son del mundo y practican voluntariamente el pecado. El mundo entero, dice la Biblia, obedece a Satanás y sigue sus dictados. Mirad un momento la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. El creyente es un personaje liberado de esa situación, mientras que el mundo entero está obedeciendo a Satanás y sigue sus dictados. El mundo es un sistema espiritualmente ciego y no reconoce por sí mismo a Dios. El pecado ha cegado la conciencia y el entendimiento de los hombres y Satanás actúa permanentemente sobre ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Dios en la imagen de Jesucristo. El mundo ciego a Dios se opone abiertamente a Él, y el mundo que se opone a Dios tiene una mentalidad contraria totalmente a la voluntad suya. Notemos algo más acerca del mundo, el sistema del mundo. El sistema del mundo está regido y controlado por Satanás. De ahí que la Biblia llame al diablo en 3 ocasiones el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, versículo 31, Juan capítulo 14, versículo 30 y Juan capítulo 16, versículo 11. El sistema del mundo ha sido ordenado por Satanás para que lleve a cabo su propósito. El propósito diabólico que ha involucrado al mundo para que ejecute la voluntad de aquel que lo gobierna, que lo controla, que es Satanás, tiene que ver con una esfera de mentira y de muerte. Cuando Cristo define a Satanás, Juan capítulo 8, versículo 44, dice que él es homicida y mentiroso. Por tanto, la influencia de Satanás sobre el mundo no puede ser otra. El mundo es un mundo de mentira, el mundo es un mundo de maldad y de muerte. Ahora, el sistema del mundo comprende, incluye, se relaciona, se manifiesta también en los gobiernos humanos. Los gobiernos de las naciones están bajo el control de Satanás y la influencia de Satanás y su poder actúa en ellos para la legislación que ellos emiten contraria a la voluntad de Dios. Mediante las leyes que los hombres establecen, Satanás realiza acciones de rebeldía y se opone a la voluntad de Dios. Dios no quiere que el hombre mate al hombre, pero las leyes de los hombres están permitiendo, mediante el aborto, que inocentes mueran. Dios no quiere una corrupción moral, pero se legaliza la corrupción moral en las leyes de los hombres.
y mediante estas leyes humanas dictadas por los gobiernos de la tierra y ejecutadas en las esferas judiciales de las naciones, permiten inmoralidad, legalizan el pecado en sus muchas formas, son codiciosos, etcétera, etcétera. El programa satánico para el gobierno del mundo es sacar de en medio a Dios y sus normas de ética divina para colocar en su lugar, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, un gobierno absolutamente humano. El hombre ocupando el trono de Dios. El mundo tiene sus pasatiempos propios. Abramos un momento la carta primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Las cosas del mundo son las cosas utilizadas por Satanás para realizar acciones pecaminosas. Vuelvo de nuevo a la epístola de Juan, mismo capítulo 2, versículo 16. Porque todo cuanto hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Acciones pecaminosas que se ejercen por los hombres, las personas del mundo, que son agradables para ellos, pero que no tienen nada que ver con lo que Dios ha determinado. Las gentes no regeneradas y los cristianos mundanos acuden a las cosas del mundo para usarlas como un anestésico espiritual y producir unas vidas vacías y carentes del poder de Dios. El mundo además tiene su propia espiritualidad. La religión del mundo es una religión que tiene apariencia piadosa, pero que niega la eficacia de ella. El culto que promueve el mundo es un culto formalista, es decir, de formas, de estructuras, de sistemas, pero carente de espiritualidad. Son corazones que viven al margen de Dios, aunque canten a Dios y tengan una operación religiosa que en cierta medida pudiera identificarse como alabanza y adoración a Dios. Isaías dice algo muy serio en su profecía: este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y los mandamientos míos son para ellos como un mandamiento de hombre que le ha sido entregado. Por tanto, el culto formalista, y hay mucha formalidad en el culto de hoy, es asunto del mundo. El mundo busca en el culto manifestaciones y expresiones subjetivas. Dios busca corazones rendidos que le alaben en espíritu y en verdad. Satanás además introduce en esa religión doctrinas falsas. Y el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice que algunos escucharán doctrinas de demonios. Es decir, Satanás introduce en el mundo sus propios maestros para enseñar doctrinas contrarias a la voluntad de Dios. Ahora esa religión, que es la religión del mundo, es una religión de apostasía. Es decir, una religión que se aleja de la obediencia y de la doctrina a Dios. Dios deja de ser lo que realmente es para convertirse en un postulado religioso en el mejor de los casos o para ser negado abierta y manifiestamente. El hombre está sustituyendo su sabiduría para negar la presencia de Dios o la realidad de Dios en sus vidas. Y dice el Salmo que el necio dijo en su corazón: no hay Dios. Y no está refiriéndose el versículo a que el necio niegue la existencia de Dios. Simplemente dice: Dios, tú no tienes lugar en mi vida. Soy yo el que quiere gobernar, y esto es precisamente la forma de religión que el mundo establece. La religión del mundo procura en ocasiones imitar una vida de estricta piedad. ¿Recordáis, los lectores de la Biblia, que Dios había regulado la vida de Israel a través de los mandamientos de la ley? Cada israelita tenía que obedecer los mandamientos de la ley de Dios, tenía que dedicarse a llevar los sacrificios, a descansar los sábados, a no usar un vestido de lana y de lino, en fin, una serie de preceptos que Dios había establecido.
Muchas veces los fariseos, por ejemplo, querían superar la ley y decían, estos mandamientos de Dios no son bastantes para mí. De modo que si Dios establecía que se diese el diezmo de lo que se ganaba, el fariseo daba también el diezmo de las cosas más simples del campo, la menta y el eneldo. Por tanto, el fariseo que leía que una de las cosas que había que hacer era adorar y honrar a Dios, el fariseo iba a orar 3 veces al día. Daban una apariencia de piedad en todo esto, pero no era una acción religiosa conforme a la voluntad de Dios. Abrimos un momento la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no toques, ni gustes, ni manejes, en conformidad a mandamientos y enseñanzas de hombres, cosa que están todas destinadas a destruirse con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero escucha esto, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque son carne. De manera que la religión del mundo es una apariencia sacrificial para conseguir un favor que no es de Dios, sino que es la expresión del camino que Satanás ha establecido. Hace descansar la religión del mundo el poder en la persona y en sus actividades, pero no en el poder y en las acciones de Dios. Por último, en este punto, el asentamiento del mundo, ¿dónde está? Voy a la carta primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en poder del maligno. La idea del texto es muy interesante. Es como si Satanás tuviese al mundo en su regazo, como una madre mece a un niño para hacerlo dormir y lo va adormeciendo para utilizarlo según su propia conveniencia. Yo quiero hacerte una advertencia seria. Las leyes de los hombres del mundo nunca coinciden con la plena voluntad de Dios. Por tanto, aquí tenemos el mundo. Y el apóstol Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. En segundo lugar, después de hablar del mundo, tenemos que hablar de la provisión. Dios trata el problema del mundo mediante la obra de la cruz. Un efecto de crucifixión concluye con la relación, la vinculación, la dependencia del creyente con el mundo. El hombre que ha creído es identificado en la cruz de Cristo y ya no vive él, es Cristo quien vive en él. La gran X de la cruz se establece sobre la vida de la persona, marcando un antes y un después de haber creído. El mundo muere al cristiano por la obra de la cruz. El creyente muere en Cristo y por tanto queda excluido, separado de las operaciones de pecado que el mundo reclamaba antes de él. Cuando una persona muere físicamente, no le puedes encomendar que haga algo que era propio de su vida anterior. No tiene facultad, no tiene poder. El que ha muerto con Cristo y en Cristo ha sido separado de la autoridad del mundo. El mundo no puede ejercer poder sobre alguien que ha muerto con Cristo en la cruz del Calvario. Y mediante esa operación de identificación con Cristo, la posición del creyente con respecto al mundo cambia absolutamente. Hay una separación real del mundo. No es una separación intelectual o una separación anímica, es una separación real. Cristo, cuando ora al Padre, Juan capítulo 17, versículos 15 al 18, le recuerda al Padre: Padre, mira, como yo no soy del mundo, tampoco ellos son del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El creyente ha sido liberado de la posición de esclavo que tenía en el mundo para ser trasladado a una nueva esfera de libertad en Cristo. Pablo dice en Colosenses capítulo 1 y versículo 13 que Dios
nos libró del poder de las tinieblas, poder del mundo, y nos ha trasladado al reino de Jesucristo. Por tanto, el creyente que vivía en el pecado, que practicaba el pecado como relación natural con el mundo, es llamado a vivir una vida santa. Y el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 15 en adelante, llama al creyente a santidad. Y dice que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. No está diciendo el apóstol que tenemos que meternos en un convento o separarnos de la sociedad. El creyente es santo en donde él está y donde vive. Y aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, ha comunicado esa luz a cada uno de nosotros para que alumbremos en las tinieblas y resplandezcamos con el poder luminoso de Dios en un mundo entenebrecido, haciendo brillar la luz de Dios en nosotros. Y siendo nosotros reflejos de Cristo, podemos hacer notar a los que nos rodean la inmundicia de sus manchas espirituales. El creyente, por identificación con Cristo, ha pasado a una esfera de obediencia. Abro la Biblia. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. El creyente es llamado a una vida de obediencia. Es muy interesante apreciar que en el texto griego, en ese versículo de Pedro, no está el verbo obedecer, sino el sustantivo obediencia. El verbo tiene una distinción en relación con el sustantivo. El verbo marca acciones puntuales. De manera que si yo digo obedecí, estoy hablando de algo que ya ha pasado. Si digo obedezco, estoy hablando de una obediencia en el momento presente. Si digo obedeceré, estoy hablando de una obediencia que se producirá en el futuro. Pero cuando digo que yo estoy viviendo en obediencia, estoy refiriéndome a un ámbito, a una esfera que comprende todos los tiempos de mi vida. De esa manera, antes era desobediente, ahora soy obediente. Antes vivía en el campo de la desobediencia y no podía obedecer. Ahora vivo en el campo de la obediencia y no debo desobedecer. El mundo vive en desobediencia continuada a Dios como resultado de la acción diabólica. Abrimos nuevamente la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 2 y 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Satanás actuaba en quienes son hijos de desobediencia. Ahora, cuando tú crees el mensaje del Evangelio y crees en Cristo, no estás haciendo simplemente una aceptación mental o intelectual de un mensaje de salvación. Estás obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Cuando Pablo predica por primera vez el Evangelio en Atenas, dice a los atenienses al final de su mensaje: Dios manda ahora a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. El mensaje del Evangelio, la invitación, no es un ruego que Dios hace. Dios no ruega por nada. Es un mandamiento que Él establece. Aquel que no acepta, que no obedece al mandamiento de Dios, no tiene salvación, no tiene perdón de pecados, no tiene vida eterna. Ahora, el creyente ha obedecido y Dios lo ha trasladado a una esfera de obediencia para vivir en esa obediencia como manera, como forma natural de su vida cristiana. La vida en relación con Cristo es una vida de verdadera piedad. El creyente vive una vida piadosa en medio de un mundo impío. El creyente no puede esperar sino oposición e incluso sufrimiento a causa de su pertenencia
a la esfera de la verdad. Y el apóstol Pablo dice que todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. La forma de la vida de piedad está claramente expresada en la Escritura. Carta primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, excesos y abominables idolatrías, en lo cual se extrañan de que vosotros no corráis con ellos hacia el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Por tanto, la vida de piedad es una vida que claramente se presenta como contraria, separada, como ajena a todas esas manifestaciones de pecado que son propias del mundo. La vida de identificación con Cristo es una vida de adoración. Dios ha escogido adoradores. Dice el texto de Juan capítulo 4 versículo 23 que Dios busca adoradores que le adoren. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. El mundo vive una vida de mentira. Por tanto, el creyente vive una vida de verdad en oposición a esa vida de mentira propia del mundo. Ahora, ¿cuál es la victoria sobre el mundo que aquí nos está señalando el apóstol Pablo cuando dice que el creyente se gloría en la cruz de Cristo porque en el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo? La enseñanza de Juan es muy interesante en este sentido. Llamo vuestra atención a la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículos 4 y 5. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La esfera de la victoria es clara. Vence al mundo. Jesús está hablando de una experiencia victoriosa sobre el sistema y sobre el maligno que lo dirige. El mundo ha sido vencido por Cristo en la cruz. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, este confiad demanda necesariamente una experiencia de fe. La victoria que Cristo obtuvo personalmente sobre el mundo es el triunfo del cristiano en relación con el mundo. Por medio de la cruz de Cristo, el mundo queda anulado en cuanto a potencialidad de acción para el creyente. Los creyentes son ahora vencedores porque están en Cristo. Y el modo de la victoria es la fe. La victoria que es de Cristo sobre el mundo se hace realidad experimental en la vida del cristiano, en la vida del creyente. La victoria, por tanto, está vinculada a la fe y es consecuencia del nuevo nacimiento. La fe es puntual y es continua. La victoria de la fe es una realidad para el creyente sobre el mundo y sobre sus cosas en cada ocasión y continuamente. La fe es el instrumento de victoria que hace al creyente un vencedor, porque lo vincula con Cristo, con su poder y con su victoria en una entrega sin reservas. Ahora, la permanencia en la fe está expresada por Juan cuando dice: ¿quién es el que vence al mundo? No es una pregunta retórica, sino la confirmación de una realidad. La condición que debe tener aquel que está vinculado a Cristo es la experiencia de una victoria sobre el mundo. Y este que obtiene esa victoria es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La frase completa es esta: ¿quién es el que vence al mundo? Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La experiencia de victoria para quien se aferra a la ortodoxia de la fe, con todo su contenido, y en especial a la deidad de Cristo. Quiero hacer un breve paréntesis aquí. Quien no cree en la deidad de Cristo no tiene fe. Quien no tiene fe no puede ser salvo. Todos estos que niegan la deidad de Cristo no tienen posibilidad de salvación, porque no están creyendo en el único que puede llevar el pecado del mundo por su dimensión de Dios manifestado en carne.
La obra del Espíritu Santo da la victoria. La fe es el modo de esa victoria. La gracia salva, la fe permite apropiarse de la salvación y la fe victoriosa es la fe que tiene aquel que ha sido engendrado por Dios. Carta primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Quien tiene fe victoriosa para vencer al mundo es el que ha nacido de Dios y ha sido engendrado por él. El agente ejecutor del nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Abramos un momento un texto que todos seguramente sabéis de memoria en el Evangelio según Juan, capítulo 3 y versículo 5. Respondió Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Por tanto, el nuevo nacimiento es una operación del Espíritu. Y en ese nuevo nacimiento hay un cambio de operatividad en la vida del creyente que deja de estar influenciado, sujeto por el mundo, para pasar a una relación directa con aquel que vive en sí, que es también el que le salvó. El creyente victorioso sobre el mundo es aquel que se deja conducir plenamente por el Espíritu Santo. De ahí que el apóstol Pablo diga en la carta a los Gálatas también, capítulo 5 y versículo 16, estas palabras: andad en el Espíritu. Es en el Espíritu en donde nosotros podemos vencer las obras de la carne y vencer al mundo. De manera que la gran lección que yo puedo tener de este texto que hemos leído es que la cruz de Cristo es la gloria para nosotros porque nos ha desvinculado del poder del mundo para que nosotros podamos vivir en la libertad espiritual, en dependencia del Espíritu Santo. Por último, la bendición. Vuelvo al texto. Lejos esté de mí gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El creyente es un vencedor en Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 37, leemos estas palabras que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria de la cruz es la experiencia de relación vinculante del cristiano con Cristo. Y la conclusión a la que quiero llegar para terminar es precisamente esta. Dios nos lleva en triunfo, no ocasionalmente, sino siempre. Depende de nosotros que en el poder del Espíritu sigamos viviendo la experiencia de esa relación con Cristo y podamos decir: mi gloria es precisamente la cruz, donde he sido liberado del poder opresor del mundo. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.